Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos hoy a mencionar que hoy, día 24 de febrero de 2025, ¿no? Se cumplen 3 años desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Este vídeo seguramente no lo veáis justamente el día 24 porque lo estoy grabando hoy y por problemas, digamos, de agenda, que ya vuelvo a estar más ocupado, pues no puedo subirlo inmediatamente, pero estará en esta semana sin duda. Pero bueno, vamos a la cuestión principal, ¿no? Se cumplen 3 años que ha pasado de todo, han sido caóticos, pero donde podíamos decir el gran mito de que Rusia era una gran potencia ha quedado desmentido, ¿no? Pese a que tenga un tamaño considerable, digamos, como país que lo tiene, ¿no? Antes, me acuerdo, se pensaba que Rusia tenía un gran ejército, que pensaban que Rusia se comería pues a Ucrania y no ha sido así, ¿no? Ha sido al final un ejército que, bueno, que cada año que ha pasado la invasión pues ha ido empeorando sus condiciones, ¿no? Reclutando al final también a miembros, digamos, teniendo que reclutar a parte de su población para el ejército, ¿no? Y siempre esto también tiene que decirse a los miembros que ellos, bueno, miembros, aparte de la población que ellos consideraban, por decirlo, no sé si decirlo así, pero lo diré, inferiores, ¿no? Al menos desde la perspectiva del Kremlin, que como se puede entender y conociendo las tácticas del régimen de Putin, son bastante discriminatorias. ¿Y qué me refiero a eso? Pues me refiero sinceramente a que, por ejemplo, cuando tenían que reclutar, ¿no? Porque les faltaban efectivos para luchar en Ucrania, buscaban primero, podemos decir, a minorías étnicas en Rusia, como por ejemplo, podemos decir estos rusos que viven en Siberia, que son descendientes de los mongoles, ¿no? Que tienen, pues bueno, los ojos, podríamos decir, achinados, por ejemplo, ¿no? Así que siempre, pues buscaban, podríamos decir, rusos de regiones de Siberia, más lejanas, podemos decir, de la Rusia occidental, ¿no? Y buscaban priorizar esa gente, así como gente sin techo, ¿no? También prisioneros bajo contratos que los liberarían una vez acabasen, por ejemplo, de servir en la guerra, ¿no? Y este tipo de cosas. Y bueno, pues en todo este tiempo hemos visto, ¿no? Al final, pues su estrategia en lo que ha consistido y ya digo, al final, pues el Kremlin en ese sentido, pues ha priorizado reclutar a este tipo de gente que, bueno, ¿no? Una táctica pues completamente discriminatoria y que los ha utilizado como carne de cañón en el frente de batalla, ¿no? Y al final también cabe recordar que hace no tanto han utilizado soldados norcoreanos que se han tenido al final que retirar porque también eran carne de cañón y morían muchísimos de ellos, ¿no? Así que bueno, por una parte he empezado mejor muy directo, pero por una parte eso, ¿no? Pese a que sí, a lo mejor muchos ven este vídeo, me caen críticas porque tienen en su mente que Rusia es una gran potencia, pues no lo es, ya no es esa potencia de la que presume o que quiere vender esa imagen, ¿no? No lo es, básicamente. En términos geográficos sí, porque tiene una gran proporción del territorio, ¿no? Pero en términos tal, para ser un ejército, podríamos decir, tan grande, pues ya vimos que no pudieron ni llegar al final a conquistar a la capital en 3 días como presumían al inicio de la invasión, ¿no? Y hemos visto unos 3 años caóticos, ¿no? El principio, el 2022, pues los primeros días reinaba la desolación en Ucrania y en el mundo, ¿no? Pues por eso pensábamos todos en un principio de que Ucrania la tomarían en nada y al final se encontraron una resistencia por parte de los ucranianos, del ejército y del propio presidente muy admirable, ¿no? Muy fuerte, sinceramente. Y esto también se debe gracias a la moral de las tropas y de la población. Y esto debe decirse, ¿no? No es por darle todo el mérito a Zelensky, pero sinceramente creo que se le tiene que dar, porque Zelensky optó por quedarse ante una situación que parecía catastrófica y completamente
completamente perdida, ¿no? Como pensarían muchos ante Rusia. Y Zelensky optó por quedarse en su país en vez de huir cuando tuvo ofrecimientos, por ejemplo, de Estados Unidos para huir de Ucrania, ¿no? Y pues irse del país. Y él decidió quedarse, ¿no? Eso dio un mensaje muy fuerte a la población de ánimo, de resistencia, de perseveranza, ¿no? Porque es evidente que si el presidente de tu país huye, ¿qué mensaje le estás dando a la población? ¿No? Un mensaje de rendición al final y sin duda hubiera desanimado. Pero Zelensky se quedó y eso se debe reconocer porque muchos hubiesen huido y de hecho hemos tenido ejemplos similares en otros países que es lo que han acabado haciendo. Afganistán, un ejemplo con todas las diferencias, pero bueno, Siria, por ejemplo, no lo han dudado, han visto su seguridad personal en peligro y han huido, ¿no? Y Zelensky, pese a eso, pese a que ha sufrido intentos de asesinato, se ha quedado en el país, ¿no? Un Zelensky que con su lenguaje, con su táctica comunicativa, siendo cercano a la gente, pues también ha logrado convencer ya no solo a los ucranianos o a las personas que lo siguen por redes sociales, sino también diría líderes mundiales, ¿no? Con un tono muy cercano. Creo que su estrategia comunicativa, por ejemplo, en redes sociales es un acierto, ¿no? También lo hemos visto al final en la manera de vestir. Desde que está en guerra ya vemos que lleva al final un uniforme más militar o más casual, ¿no? Por ejemplo, va con americana, podríamos decir, con corbata, ¿no? Que esto puede parecer una tontería, pero a nivel comunicativo pues no lo es. Así que bueno, en ese sentido, ¿no? Y hemos visto cómo al final pues se ha paseado por todo el mundo reivindicando su causa, denunciando lo que estaba pasando y se ha ganado el apoyo de muchos gobiernos europeos, ¿no? Porque al final han visto pues el coraje que ha tenido, han visto el final de quién se está defendiendo, ¿no? Y esto es algo admirable porque en ese sentido, pues alguien así no siempre se tiene, ¿no? Como presidente, así que es algo admirable, ¿no? Y bueno, también mencionar que en esta invasión se han caído muchas caretas que antes pues no se veían tanto, ¿no? Por ejemplo, caretas tanto de la izquierda como de la derecha, en concreto más de la extrema izquierda y de la extrema derecha, ¿no? Hemos visto partidos políticos como Podemos en España, ¿no? Que hablaban tanto de democracia, derechos humanos y este tipo de cosas, como se han posicionado de manera indirecta apoyando los argumentarios de Putin y de el Kremlin, pues a favor al final de los intereses de la misma Rusia, ¿no? Después te hablan de soberanía, después te hablan de imperialismo, pero cuando Rusia ejecuta un ataque imperialista, una invasión imperialista contra una nación soberana como es Ucrania, estos se han puesto al lado de los agresores, ¿no? Simplemente por su rollo, por su ideología, ¿no? Que a nivel mundial tienen que estar siempre contra el mundo occidental y lo que representa Occidente y Estados Unidos y no con las libertades ni las democracias, independientemente de quién lo haga. Y pues bueno, bajo eso han dicho, pues bueno, yo de Estados Unidos pues me voy con Rusia, ¿no? Entonces han acabado blanqueando auténticos regímenes sanguinarios y que si ellos estuvieran en Rusia serían reprimidos brutalmente, ¿no? Porque al final, bueno, se han puesto al lado de un régimen ultraconservador, que esto hace falta aclararlo, que también muchos se han puesto de esta extrema izquierda al lado de Rusia porque todavía tienen asociada a Rusia con la URSS, porque bueno, Putin, eso no es ninguna mentira, hace al final apología, propaganda de lo que fue la URSS en su momento, ¿no? No deja de ser un nostálgico de la URSS, va a ir reivindicando la URSS, ¿no? Pero bueno, el señor Putin, pese a todo, puede ser muy nostálgico, puede hacer mucha propaganda de la URSS, pero es un ultraconservador de manual, es decir, con lo que defiende, por ejemplo, partidos políticos como Podemos y otros partidos de extrema izquierda en el mundo que apoyan a Rusia, o al menos las tesis de Putin, aunque no digan abiertamente que apoyan pues pues a Putin, pues sinceramente, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Su discurso. Y después, bueno, tenemos a la extrema derecha, estos envalentonados que van de masculinos, los cuales pues compran simplemente el argumento de Putin, porque bueno, el señor Putin va a la caza contra los homosexuales, va a la caza contra la ideología woke, está a favor de los valores tradicionales y todo este tipo de cosas, ¿no? Y al final acaban comprando pues un régimen
régimen completamente criminal que además limita la libertad de expresión, que asesina a opositores, ¿no? Y escucha, se puede estar a favor de la familia tradicional. El tema de la homosexualidad, pues bueno, lo siento mucho, yo creo que independientemente de todo debe haber libertad para todas las personas, ¿no? Basada en el respeto común y sin imponer nada a nadie, ¿no? Es decir, la ideología woke, yo justamente nunca seré sospechoso de comprarla, ¿no? Pero en ese sentido sí que creo que, bueno, uno debe de estar pues al lado de la democracia y del respeto, ¿no? Y que uno aplauda a este régimen simplemente porque Putin pues se posiciona a favor de los valores tradicionales y estos apoyan pues persecuciones a gente simplemente por su orientación sexual y porque, según ellos, persiguen la ideología woke, que bueno, el señor Putin hace más que eso, sinceramente, pues es digno de estudio, ¿no? Es digno de estudio, sinceramente, que alguien como esta gente pues lo compre, ¿no? Al final están comprando pues a un régimen ultraconservador que limita la libertad de expresión. Entonces, en este sentido, este tipo de gente al final no son demócratas, ¿no? Se demuestra que no son demócratas porque, bueno, apoyan básicamente a Putin simplemente por su ideología política y no les importa nada el sufrimiento del pueblo ucraniano ni que sea eso una invasión completamente ilegal. Y obviamente se puede ser plenamente conservador, porque hay gente que es conservadora, ¿no? Y apoya a Ucrania en ese sentido. Así que este tipo de gente tampoco sí que se entiende, porque lo entiendo en el sentido por qué lo hacen, pero obviamente no pueden presumir de ser demócratas, ¿no? Ni de ser, pues, en mi opinión, los más razonables del mundo en ese sentido. Y aquí se han visto las costuras, se ha visto la hipocresía de esta gente que después se llena la boca con otros conflictos internacionales o con la situación interna de su país, ¿no? Hablando de democracia, de derechos humanos o de lo otro por parte de la derecha, ¿no? Pero bueno, después, en nivel, por ejemplo, de Ucrania, se ponen al lado del agresor, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, quedan en evidencia. Y esto, por una parte, yo me alegro porque han caído las caretas. Si algo bueno podemos sacar de esto, es que han caído las caretas, ¿no? Por otro lado, pues también puede servir para que la Unión Europea se ponga las pilas de una vez, que creo que estaba muy adormida y parece ahora más con la administración Trump que finalmente lo tendrá que hacer, ¿no? Y esto puede todavía impulsarlo más con la ayuda de Merz, que ha ganado pues las elecciones en Alemania y pues será probablemente el nuevo canciller, ¿no? Así que en ese sentido también. Es decir, así que creo que aquí, si esto ha servido de algo positivo con todas las desgracias que ha conllevado, obviamente, en Europa, es para darnos cuenta del enemigo que teníamos al lado y que seguíamos comerciando con él, blanqueándolo, pese a que fuera una dictadura, ¿no? Que perjudicaba nuestras democracias europeas. Pese a todo esto, pues muchos hemos abierto y han abierto los ojos en ese sentido, ¿no? Pero 3 años donde al final pues se ha demostrado, yo creo, que Ucrania pues no ha perdido. De hecho, por cierta parte ha ganado, es decir, porque el objetivo inicial de Rusia era conquistar Ucrania, llegar hasta Kiev, no imponer un gobierno títere, y eso pues no lo han conseguido, ya no lo van a conseguir, ¿no? Y a día de hoy pues Ucrania sigue luchando, es cierto, con una administración Trump, pues al final ahora mismo más favorable a los intereses de Rusia, y aquí es donde la Unión Europea tiene que apretar, pero al final sigue estando, ¿no? Y con un presidente que ya hemos demostrado como Zelensky que no se va a rendir, que no va a claudicar, ¿no? Como ya ha demostrado en innumerables ocasiones. Así que debo reconocer que el pueblo de Ucrania pues es realmente admirable pues lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho, sus ganas de coraje, que no quieren la paz a cualquier método, saben que una paz pues completamente, digamos, sumida en las condiciones de Rusia no les ayudaría para nada en un futuro, no tendrían garantías de seguridad para que Rusia lo volviera a intentar, ¿no? Que al final no es nada legítimo perder parte de tu territorio, ¿no? Porque sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso, 3 años de una invasión que hizo
un dictador como Vladimir Putin con intenciones imperialistas que ha escondido bajo pretextos de la OTAN, de que la OTAN se estaba expandiendo, cuando eso es prácticamente en el sentido de que ese no es su argumento principal para invadirla, ¿no? Y bajo el pretexto de que en Ucrania había un gobierno neonazi, cosa que es completamente mentira, porque, hombre, el mismo presidente de Ucrania es judío, ¿no? Y se lleva, pues, muy bien, obviamente, pues, con los judíos de Ucrania y del mundo en general, ¿no? Es evidente. De hecho, los más neonazis, si vemos los que lo apoyan, están en Rusia, ¿no? Y esto es prácticamente demostrable, solo hace falta investigar un poco, ¿no? Así que, bueno, eso es importante aclararlo porque parece que desde hoy se cuestiona quién es el culpable aquí de esta invasión y el culpable es nada más que Rusia y obviamente no Ucrania, que se está defendiendo y se debe pues ayudar en todo lo posible para que se defienda de esta terrible dictadura que no solo es para Ucrania, es decir, para los europeos, para la Unión Europea también es importante, ¿no? Porque si le damos el mensaje de que no se puede, de que se puede, podríamos decir, a Ucrania cederle el territorio a Rusia y de que puede hacer lo que quiera, que no nos asegura que en un futuro se ve envalentonado Vladimir Putin para invadir otros países como Georgia de nuevo o ir a para Moldavia y quién sabe si con el beneplácito de Trump retirando tropas suyas en suelo europeo, esto se ha hablado y han salido algunas informaciones, no está confirmado y no sabemos si lo hará, pero podría llegar a pasar. Pues quién sabe, ¿no? Si bajo toda esa situación se atreviera con algún territorio de la OTAN, entonces es algo que Europa también se juega su propia seguridad y eso es importante decirlo, ¿no? Y bueno, hemos visto, perdón, mucha propaganda rusa en redes sociales ante esto, en YouTube, influencers rusos pagados por el Kremlin, en muchos países ya se ha demostrado, aquí en España sé que habrá algunos cuantos, estoy seguro, aunque todavía no se ha demostrado, ¿no? Y este discurso, pues también al final se debe de combatir, ¿no? Porque son falacias, pues debidamente demostrables. Así que nada, era más que un vídeo para recordar hace 3 años esta invasión. Sí, es un vídeo, podemos decir, no sé si decir homenaje, porque no sé si hay mucho que homenajear a este suceso bueno, que se ha llevado muchas vidas por delante, ¿no? Pero sí que es un vídeo pues bueno, para reivindicar al final lo que fue esta invasión, porque hay algunos que intentan reescribir la historia y esto no se debe permitir, ¿no? Yo ya dije en este canal que con el tema dictadura sería contundente, así que puede sí, este no sea un vídeo tan analítico, pero sí hablando desde la verdad y desde lo que pasó, ¿no? Y se debe de ser contundente ante estas situaciones porque es la verdad y se va a defender. Y bueno, y si alguien me quiere criticar, pues bueno, que me critique, quiero decir. Yo hablo desde lo que conozco, desde lo que sé y sé que pues estoy en el lado correcto de la historia y lo digo pues así con total sinceridad, ¿no? Así que bueno, sois libres de criticarme quien quiera, pero aquí adelante, o sea, no voy a permitir que se blanqueen ciertas dictaduras porque haya gente que se le da la gana, ¿no? Básicamente para caer en cierta propaganda rusa o por su ideología política, llevarse, ¿no? Porque si Estados Unidos esto en el pasado, porque si Rusia defiende los valores tradicionales, no voy a caer ni en las tesis que defienden cierta extrema izquierda ni en ciertas tesis que defienden la extrema derecha. Esto no va de ideologías, va de defender la democracia y va de denunciar una dictadura, porque muchos de estos que defienden al señor Putin directa o indirectamente, si estuvieran en Rusia, hubieran vivido en Rusia, si quisieran básicamente hablar en contra del régimen de Putin por algo que no les gusta, o sea, a lo mejor en algunas cosas pueden estar de acuerdo, pero después llegaría un día que discreparían en algo, pues serían brutalmente reprimidos, ¿no? Si hicieran una manifestación en la calle o divulgaran un mensaje, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Así que en ese sentido, pues eso, de hecho, la represión en Rusia a raíz de la invasión de Ucrania, muchos rusos por hacer comentarios contrarios a esta invasión han tenido consecuencias severas. Sin ir más lejos, a un padre le quitaron la custodia de su hija, ¿no? Y lo encarcelaron a él. Es decir, eso es muy grave y esto se debe denunciar y en mi canal, pese que sí, hago
la mayoría vídeos más analíticos, pero en estos vídeos aquí no meto yo puntos de discusión posibles, es algo que se debe denunciar, ¿no? Y bueno, sin mucha dilación más, este ha sido un vídeo para recordar pues este suceso. Y nada, perdonad un poco por el alargue, pero creo que se debían de mencionar un poco todos estos puntos y denunciar esta situación y nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo. Adiós.